Comenzamos con CAPEX, esta empresa argentina integrada dedicada a la generación de energía eléctrica, térmica y renovable y a la exploración y explotación de hidrocarburos. Para adentrar un poco los negocios tenemos, bueno, el más importante, petróleo gas, que se dedica principalmente a la producción de petróleo no solo para usarla para energía, sino para venderla y exportarla, y gas nada más para energía, donde bueno, se ubica en Neuquén, Río Negro, Chubut y la más importante, la que hoy más o menos se obtiene un gran porcentaje, es en Agua del Cajón, que tiene el 100%. La Yesera tiene, ahora vamos a ver, tiene un 37%. Después también energía eléctrica a través de Agua del Cajón, que lo hace por gas con una capacidad de 672 kilowatt. Hasta el 2016 la capacidad instalada era 2% del país, ¿no? Igualmente las turbinas que tiene están bastante viejitas. La más nueva recién tiene 22 años más o menos. Que tuvo vapor, tuvo gas, o sea, no tiene el cogenerador que tiene, por ejemplo, Central Puerto o Enel Costanera, que bueno, es otra cosa, ¿no? Bueno, también se dedica al GLP con propano, butano, oxígeno y gasolina. Gasolina no está vendiendo, pero sí propano y butano para hacer gas licuado. Y estas cosas también no hay exportación, se usa acá. Esta empresa, el Agua del Cajón tiene esta planta del año 1998 y bueno, esto es más o menos los valores, ¿no? De las cosas que tiene acá es energía renovable y Chico a su vez ha sido innovador, ¿no? O sea, pionero en lo que es el hidrógeno, ¿no? Hacer energía a través de hidrógeno, es decir, separarlo de las emisiones de gas y después venderlo como energía, como factor energético. Esta planta eólica y producción de hidrógeno y oxígeno a partir de la electrólisis del agua. El objetivo es desarrollar el know-how de la producción. Ha tenido, cuando fue el boom del hidrógeno para bueno, la venida de inversiones o la posible recepción de inversiones, y Chico fue consultada. Después, bueno, está el Parque Eólico Diadema y Diadema 2. Se encuentra ubicado en Comodoro Rivadavia y tiene una capacidad energética de aproximadamente 34 megabytes entre las dos. Y acá está la planta de hidrógeno bueno, que hace esa separación a través de la electrolisis. Una cosa más en todo esto, para saber de la empresa, lo que podemos ver en el balance, bueno, acá está la historia, las cosas que tiene, la subsidiaria Servicios Buproneu, que se dedica justamente a gas licuado, y Chico, que es no solo la Diadema, que son energía eólica, sino también al hidrógeno, y el wind, que es una también de los parques eólicos. Bueno, el más importante es Agua del Cajón, como dije, con un año de concepción. Pampa del Castillo, que está trabajando a full también hasta el 2026. Loma Negra también 2034. Y la Yesera, que tiene un 37,5, pero muy posiblemente a partir del 2027 tenga el doble, ya que YPF desechó no renovó la expansión de la Yesera. Aparte, la Yesera está hace muy poco, creo que del año pasado, y esto le dio un diferencial a esta empresa, bueno, que empezó a ganar tanto, y así vimos la cotización, sobre todo el año pasado, que subió alrededor del 500%, ¿no? Bella Vista, que también trabaja al 100%, y esta que casi no trabaja porque se le fueron las reservas. Es muy probable que el contrato se derogue. Zúñiga, que es nueva también y está en plena parte de exploración y explotación, ¿no? Acá los parques tenemos a través de Diadema 1 y Diadema 2, de Chico y de WIN, y Chico tiene parte de WIN, y energía renovable, que es HO, que pertenece a Chico, que saca hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno no se vende, sí se despacha oxígeno. Ahora sí vamos a los números después de esta amplia presentación de CAPEX. Vamos a la fila. Tenemos que el ejercicio 2022-2023 acarrea un superávit de 4.727,4 millones, siendo un 32,8% menor al año pasado. Esto, el segundo trimestre en particular, que corresponde a agosto hasta
noviembre aproximadamente del 2022, da un déficit de 2.265, el año pasado dio 4.562,7 millones, esto se da por saldos financieros negativos y diferencia de cambio que después lo vamos a ver. Bien, en la página 6 tenemos los estados de resultados, acá tenemos el gran gap que hay en los costos financieros, 10.000 millones de diferencia negativa. Tenemos acá el déficit para este ejercicio, pero si vamos con con el resultado bruto, también tenemos menos venta, principalmente por menores ingresos en agua de cajón, menores exportaciones de petróleo, así que no fue un buen trimestre, y ya tenemos una suba bastante alta respecto que fue recolectando en el 2022, ¿no? En aspectos destacados, tenemos que el 26 del 10 informaron la recompra de obligaciones negociables por un valor de 61,2 millones. En realidad, no es que se fueron recomprando obligaciones negociables, se tuvo y se autopagó la deuda. Se pagó una parte de la deuda. Esta deuda consistía en 300 millones de dólares y bueno, se canceló 61,2 millones de dólares gracias a la compra de títulos de obligaciones negociables y como bono corporativo, o sea, de acuerdo con la CNB, lo canceló. Queda un saldo de 238,8 millones de dólares. Es la única obligación negociable que cuenta, es clase 2. Además, se pagaron el 15 del 11 dividiendo aproximadamente por 7 milenios por cada acción, muy poquito, un tipo de cambio de 149,2 pesos. Al tener una acción que vale 700 pesos y cobrar 7 ni centavos, menos de un centavo por cada acción es, bueno. Igualmente, en julio también se habían pagado dividendos en pesos más jugosos. Se mantienen las calificaciones crediticias tanto de Speed Rating y Fix CR como estable y algunos, bueno, ahora vamos a ver los riesgos que tiene la empresa, que generalmente estos riesgos se dan por el contexto nacional y las medidas regulatorias, ¿no? Acá tenemos, bueno, el vencimiento total de la deuda en mayo del 2024, que hay muchos riesgos de financiación, todo lo que es Argentina, y después, bueno, distintas unidades de negocio que apoyan la diversificación de los ingresos, cierto nivel de integral vertical que favorece su posición competitiva, y rentabilidad de petróleo, ¿no? Eso es las virtudes y debilidades que le da S&P Global Ratings. Y lo otro, bueno, perspectiva estable, expansión de lo que es oil gas a través de Zúñiga, Pampa Castillo y Bella Vista. Agua de cajón ya se tiene menos reservas, por eso ya se explotó muchísimo y fue una de las primeras. Y fue la primera, perdón, plan de inversiones enfocado a hidrocarburos, etc. Y lo que mencioné, bueno, este es el pago de clase 2, se pagaron los intereses en una tasa de 6,875%. Esta es el uso de la recompra de obligaciones negociables que fueron efectivas el 26 de octubre. Se pagó el dividendo, como dije, de menos de 0,07 centavos de dólar. Bueno, los ingresos netos acumulados dan 31.794 millones, una baja del 8,6% anual, es lo que vimos al principio. El costo de venta es 15.679 millones, una baja del 3,8% también. Lo que le evita 50,8%, el año pasado era parecido, un poquito más, unos puntos más, 56,5%. Los inventarios suman 5.007 millones, un incremento del 311%. Esto se debe por gran producción de crudo, donde aumenta 234,6% entre ambos periodos. Bueno, entonces acá vemos algunas cositas. Tenemos la 47, los costos se incrementan los sueldos y cargas sociales, esto por la expansión de los diferentes PAT, es decir, los nuevos pozos petroleros que se van cavando y las nuevas áreas de trabajo. Hay una depreciación de propiedad planta, esto es por adquisición de la Yesera y Zúñiga, y nada más en esto. En cuanto a inventarios, tenemos que los stocks por crudo aumentan 234,6%.
Los inventarios de crudo aproximadamente son 3.000 millones de los 5.000 millones de inventarios que hay. Después todo lo demás es líquidos y gas, etc. 51 inventarios, acá lo tenemos, aumento un 311%. Bueno, acá en segmentos es la parte más linda. La venta de petróleo, que es el 70% del total, sube un 3,1%. Actualmente se ve una variación positiva del 3,1% en el precio promedio, pero baja en el volumen despachado. Al exterior se exporta casi el 70% y baja la facturación a un 5%. La local, por su parte, sube un 28,3%, principalmente en ambos casos. Menores volúmenes despachados, mayores volúmenes despachados, después lo vemos. Energía desde la central térmica de Agua de Cajón, que es el 25% del total, baja entre los dos, es decir, un 25%, ¿no? Baja un 23,1%. Al estar regulado por CAMESA, la regulación por gigabyte disminuye, y si se lo toma por megabytes acá, que es la regulación registrada en este balance, la 1768 el año pasado fue 29,7, es decir, un 29,7% menor, creo que fue 2.300 pesos aproximadamente. La venta de propano, por su parte, bajó un 19,4% por disminución del volumen vendido. Esto es por menor producción de agua de cajón principalmente. La eólica también baja por menor regulación. Esto también es regulado por CAMESA. Si bien es un 2,1, baja un 18,4. Esto debería ser premiado por tener una energía renovable, pero CAMESA no lo hace. La producción de gas se utiliza totalmente para energía de agua del cajón, es decir, ya no se vende. El año pasado sí por un programa de estímulo y por la venta de gas independiente, ¿no? En esto lo podemos ver en la página 44-46, donde vemos el desglose de los diferentes ingresos. Como vemos, gas ya no se vende, por eso tiene un 100% menos y un costo de oportunidad de más o menos 846 millones de pesos, se haya ajustado por inflación, a eso me refiero. Petróleo baja un 3,1%, propano baja un 19,4%, menor producción de gas, energía baja un 23,1%, y lo que dije de la remuneración es 2.516,3 el año pasado fue el precio por megabytes. Y en petróleo, para destacar, tenemos una baja del 5% de exportación, que es el 70% de la facturación, y una suba del 28,3% por la venta local y mayor reactivación en este periodo, ¿no? En cuanto a producción y despacho, la producción de petróleo se incrementó un 13,6%, la mayor en 5 periodos, y esto es por mayores rindes en Pampa Castillo, Bellavista Oeste, incorporación de Puerto Zúñiga, como vamos a ver. La producción de energía de agua de cajón sube 0,6%, la producción de gas sube 0,9%, la energía generada y despachada en renovables sube un 2,1%, baja, como dijimos, la remuneración. El despacho en barril de petróleo al mercado local sube un 30,9%, en el exterior baja un 15,7%, siendo 60,70% del total en el exterior, ¿no? El despacho de energías convencionales es un 1,5%, y el despacho de líquidos, propano baja un 17,7%, butano baja un 18% y oxígeno baja un 9%. Esto lo podemos ver gráficamente en la tabla de la página 56, donde tenemos los datos estadísticos, sea por producción y despacho, por barriles o metros cúbicos, y como tenemos la producción, es la mayor por tener mayor cobertura. Las ventas, sin embargo, en el mercado extranjero es la peor en 3 años, en el mercado local es la mayor también, se previsó. Y en cuanto a gas, ya no hay más despacho, venían en plena baja, no hay programa de estímulo y todo está regulado por CAMESA, que lo distribuye a través del plan gas, que fue hasta el 2022. Ahora está viendo si se renueva para estas nuevas rondas, que son la ronda 4 o ronda 5, para tener más visibilidad, ¿no? La energía renovable aumenta, los diademas se han consolidado a partir del 2020, sobre todo al principio del 2020. Propano, baja, sobre todo en la parte local, si en el exterior sube, el butano baja y gasolina baja también.
y oxígeno baja. Los gastos, una cosa más que acá. Acá, como se ve, Zúñiga aumenta bastante, hay expansión en Pampa Castillo, que es la región donde más se produce petróleo, un 60% de la producción, y Loma Negra y la Yesera, ¿no? Y Zúñiga es de nuevo. Los gastos comerciales dan 5.360,4 millones, similar al año pasado. Los gastos de administración dan 1.857 millones, un 25,3% por aumento de sueldos y jornales en 46,2%. Esto se da por incremento de nómina. Otros ingresos y egresos dan déficit de 76 millones, el año pasado de un positivo de 743 millones por adquisición de la Yesera, y este año hubo desvalorización de Eje Wind, que es un parque eólico, ¿no? Esto por trabajos que se está dando y cierta capacidad que está limitada. Bien, esto lo tenemos en la página 28-49, donde vemos que los gastos de comercialización están, no hay aumento, hay menor gastos en transporte, un mayor pago de regalías e impuestos de ingresos brutos. Gasto de administración sube un 25,3%, esto es impulsado por lo que es sueldos y cargas sociales, ¿no? Como dijimos, en otros ingresos y egresos hay una desvalorización del parque eólico G-Wind en 170 millones de pesos aproximadamente, y el año pasado, por la adquisición de la Yesera y tener más participación, se obtuvo 727 millones de pesos en otros ingresos operativos. Vamos a lo que es financiero. Los sueldos financieros de un déficit de 2.923,2 millones. En el año pasado, en el mismo trimestre, dio un positivo de 2.072,1 millones. Hay una brecha negativa, como dijimos, de 970 millones por diferencia de cambio, donde entre mayo y octubre del 2020 el dólar oficial trepó fuerte, con un 36,1%. Esto con ajuste por inflación, es cuando el dólar le sobrepasó la inflación, y el año pasado 6,6%. La deuda llega a 42.646 millones, una disminución anual del 12%, teniendo en cuenta que aparte de la deuda disminuyó por la recompra primero y después la efectivización del pago. El 72,6% de los pasivos financieros y comerciales son en dólares. El flujo en efectivo cuenta con un negativo de 2.221 millones, principalmente por dividendos pagados y adelantos en cuentas corrientes. Ahora vamos a ver los gráficos, los cuadros. El 2021-2022 contaba con un positivo de 10.452 millones, y una diferencia más o menos lo que da el pago de dividendos. Hubo dos pagos de dividendos, en pesos primero en julio, y ahora este pago más corto, pero pago al fin en dólares. Ingresos financieros, hay una baja de una brecha de 5.000 millones, como dijimos, pero la mayor diferencia está dada en diferencia de cambio, con una variación de más de 9.700 millones, y acá está el dólar estadounidense respecto al peso, que se incrementó un 36,1 contra un 6,6. Como dijeron, el 72,8 de los pasivos comerciales y financieros están en dólares. Después, lo que es deuda, tenemos una baja de 48.490 a 42.646 millones. Esto se da por RECAM principalmente, ¿no? Por ajuste por inflación, eso. Y el flujo de fondos, como vemos, es negativo, se tiene efectivo negativo, lo que hace que la liquidez esté en 1, después lo vamos a ver, es la liquidez más baja en 5 años, es decir, se zaparon con el pago de dividendos, pero supongo que deberían querer sacarse plata de encima o efectivo de encima, por eso lo pagaron. Los dividendos son negativos, y esto lo podemos ver. Está en la 33. Antes, esto es lo principal. Antes se tenían inversiones financieras, todas estas inversiones financieras se usó para el pago de dividendos. Hoy no hay nada. Esto es lo que hace que el activo corriente sea mucho menor al año pasado,
y como vemos los adelantos en cuenta corriente son 4.109 millones contra 621, por lo que da un negativo lo que es efectivo y equivalentes efectivos. Bueno, se definieron las rondas 4 y 5 del Plan Gas AR 2023-2028, donde la sociedad seguramente va a participar, pero está analizándolo. Respecto al segmento de hidrocarburos, la sociedad continúa llevando un plan de perforación y reparación en las áreas que opera. Esto lo ponen siempre. Y en eléctrica se espera ampliar un poco lo que sea la planta transformadora de Comodoro Rivadavia y así acelerar el transporte de energía, ¿no? Como dijimos, la liquidez está en 1. Esto se da por la baja de inversiones financieras a través del pago de dividendos, lo cual el activo corriente es igual al pasivo corriente, más o menos, o similar. La solvencia fue de 0,79 a 0,76, el valor del libro está en 292,8, la cotización aumentó muchísimo, 705,5, aumentó en el año, porque bajó en el trimestre alrededor de 40 pesos más o menos. La capitalización es 127.210 millones, la tercera mayor capitalización de lo que es el panel general. La ganancia por acción es 26,3 y el PER está alto comparado con lo que venía llevando, ¿no? 23,8, es todo 8.